En Navidad, mi familia nos trató como basura. Mi hermano me arrojó bolsas y mi madre rechazó a mi hija. Entre burlas me llamaron fracasada y nos echaron. Sonreí y me fui con mi niña. Lo que hice después. Jamás lo vieron venir. Mi nombre es Sofía Rivera. Tengo 32 años. Y la Navidad pasada, mi propio hermano se levantó de la mesa, tomó 2 abultadas bolsas de basura negras y las arrojó justo a mis pies como si yo fuera la basura. Una golpeó mi pierna con un ruido sordo, salpicando barro y nieve en mis vaqueros. Toda la mesa se quedó en silencio por medio segundo. Entonces lo oí. Los pequeños bufidos, las sonrisas burlonas tragadas detrás de las servilletas, las toses falsas que cubrían la risa. Ya no eres de la familia, dijo mi hermano, mirándome como si no existiera. Tú y esa niña no pertenecen aquí. Sentí a mi hija estremecerse detrás de mí, sus pequeños dedos clavándose en mi abrigo, pero nadie la miró como si fuera una persona real. Mi madre finalmente se levantó lentamente, como si estuviera cansada de fingir. Sus ojos se deslizaron sobre mí y se posaron en mi hija. Ella tampoco pertenece aquí, dijo, cada palabra afilada y precisa. Solo es un recordatorio de tus errores. Me ardía el pecho, pero no lloré. Ya había llorado suficiente en esa casa mientras crecía. Mi hermana se reclinó en su silla, cruzó los brazos y soltó una risa corta. ¿En serio, Sofía? Cállate. Siéntate, come y lárgate antes de que arruines estas fiestas. Como arruinas todo lo demás, murmuró alguien. Agradece que te hayamos dejado entrar. Y los cubiertos comenzaron a tintinear de nuevo, como si esto fuera solo un entretenimiento antes del postre. Mi hermana señaló a mi hija con la barbilla. Mira bien, niña. Así es como se ve el fracaso. Sentí que algo dentro de mí hizo clic, como una cerradura al girar. Recogí la mochila de mi hija, ignoré las bolsas de basura a mis pies y miré a mi hermano directamente a los ojos. Gracias, dije con calma. Recordaré esto. Él sonrió con suficiencia, como si fuera una victoria. No tenía idea de lo que acababa de empezar. Tomé la mano de mi hija, les di la espalda a todos y salí de esa casa como si estuviera saliendo de un edificio en llamas. No cerré la puerta de un portazo. No grité. Simplemente me fui. Y eso los asustó más que cualquier escena que pudiera haber montado. Antes de mostrarte exactamente cómo convertí esa noche en lo único que nunca vieron venir, y cómo hice que cada una de las palabras que me lanzaron les costara más de lo que jamás imaginaron, dime, ¿qué hora es para ti en este momento? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Realmente quiero ver cuán lejos está a punto de viajar esta perfecta historia de Navidad familiar. En el segundo en que el aire frío golpeó nuestros rostros, mi hija apretó mi mano. ¿Estamos en problemas?, susurró. No, dije, aunque mi voz temblaba. Ellos lo están. Caminamos hacia mi viejo y destartalado coche, del que se habían burlado en la entrada, y la abroché en su asiento con dedos que no dejaban de temblar. Me senté en el asiento del conductor, con las manos en el volante, el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo. Y por un momento, casi hice lo que siempre había hecho, tragarme el orgullo, buscar excusas para ellos, decirme a mí misma que así eran ellos. Pero entonces miré por el espejo retrovisor y vi el rostro de mi pequeña, con los ojos muy abiertos y confundida. Y supe que era el final. Esta era la última vez que ella me vería aceptar ese tipo de falta de respeto y llamarlo familia. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que la humillación se convierte en claridad como si se accionara un interruptor y de repente ves el papel de todos en tu vida? Cuando era niño, mi hermano Javier me había llamado el error. A mi mamá, Marta, le encantaba recordarme cada mala decisión que había tomado. Desde el chico con el que salí a los 19 hasta quedar embarazada de mi hija, Luna, sin un anillo en el dedo. Mi hermana Camila interpretaba a la hija perfecta, la que seguía todas las reglas, y se aseguraba de que yo sintiera lo lejos que estaba de esa imagen cada vez que me miraba. Siempre me habían tratado como el cuento con moraleja de la familia. Esa noche, me ascendieron a la villana. Así que hice algo que nunca había hecho antes.
Saqué mi teléfono y busqué el vídeo que había comenzado a grabar en el momento en que entramos. Había presionado grabar por puro instinto, pensando que algún día podría necesitar pruebas de que no estaba loca, de que realmente era tan malo. Allí estaba. Las bolsas de basura, las frases sobre no pertenecer, mi madre llamando a mi hija un error, el sonido de sus risas. Se me revolvió el estómago, pero otro sentimiento se elevó por encima de las náuseas. Poder. Presioné reproducir con el volumen bajo para que Luna no lo escuchara de nuevo, pero observé sus rostros en la pantalla como si estuviera viendo a extraños. Mamá, dijo Luna suavemente desde el asiento trasero. ¿Nos odian? Se me hizo un nudo en la garganta. Esta era la pregunta que había estado esquivando toda mi vida, solo que con otras palabras. No te odian a ti, dije con cuidado. Ni siquiera te conocen, y no tienen derecho a decidir quiénes somos. Saqué el coche de la entrada. En el espejo retrovisor, vi cómo la casa se encogía detrás de nosotros. Luces blancas, una gran corona, la imagen de una acogedora postal navideña que escondía un núcleo podrido. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A un hotel esta noche, dije. Y luego vamos a construir algo que nunca podrán tocar. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Elena. ¿Cómo va la Navidad en la granja? ¿Sobreviviendo? Respiré hondo y respondí. No vas a creer esto. Llámame. 5 minutos después, estaba estacionada afuera de un motel barato de carretera, con Luna durmiendo en el asiento trasero, y la voz de Elena llenaba mi oído. Le conté todo, rápido y sin emociones, como si estuviera leyendo un informe policial. Las bolsas de basura, las palabras, la forma en que se rieron, la forma en que mi mamá miró a mi hija, la forma en que me fui. Sofía, dijo ella lentamente. Eso es maltrato, solo que con adornos navideños. Son solo ellos, empecé, y luego me detuve porque escucharme decir son solo ellos, se sintió como elegirlos a ellos por encima de mi hija. ¿Lo grabaste?, preguntó. Sí. Bien, dijo. Porque si quieren tratarte a ti y a tu hija como basura, entonces es hora de que el mundo vea lo que realmente hay dentro de su bonita postal de Navidad. Ya no tienes que aguantar esto. Me quedé mirando el letrero de neón rojo parpadeante que decía vacante, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No solo estaba herida. Estaba harta. Sabes, el negocio familiar lo es todo para ellos, me recordó Elena. Javier siempre está presumiendo en línea sobre la granja de árboles de Navidad perfecta, la familia perfecta, la vida perfecta. ¿Y si usas lo único que más les importa en su contra? Miré mi teléfono, la imagen congelada de Javier sosteniendo esas bolsas negras, y pensé, por primera vez, tengo pruebas. Y por primera vez, no tengo miedo de usarlas. A la mañana siguiente, Luna estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama del motel, comiendo cereal seco de un vaso de papel, mientras los dibujos animados parpadeaban en la televisión. Yo estaba sentada en el diminuto escritorio, mirando mi computadora portátil, con la grabación abierta en la pantalla. La opción fácil habría sido borrarla y fingir que la noche anterior fue solo otro recuerdo doloroso que enterrar. En eso siempre había contado mi familia, en que yo estaría demasiado asustada, demasiado leal, demasiado desesperada por migajas de amor como para contraatacar. Pero pensé en Luna preguntando si nos odiaban, y en cuántos años había pasado deseando que mi propia madre me mirara y viera a una persona en lugar de un problema que manejar. ¿Y si dejaba de desear? ¿Y si empezaba a luchar? Primero, hice una copia del vídeo y la guardé en 3 lugares diferentes, la nube, un disco duro externo y un correo electrónico a mí misma. Luego abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué Granja Árboles de Navidad Familia Rivera Nombre del Pueblo Artículos. Aparecieron páginas y páginas. Segmentos de noticias locales, reseñas entusiastas, publicaciones sobre la granja familiar más wholesome para las fiestas. Allí estaban. Javier sonriendo para la cámara, mi mamá arreglando guirnaldas, mi hermana repartiendo sidra. Perfecto. Tan perfecto que casi me hizo reír. Habían convertido su imagen en una marca. Y las marcas se pueden romper. Elena volvió a llamar.
¿Dormiste? Preguntó. No realmente, admití. He estado leyendo sobre ellos como si fueran extraños. Es como si mi infancia hubiera sido reescrita en su texto publicitario. Bien, dijo. Necesitas distancia para ver el panorama completo. ¿Cuál es su punto más débil? Lo pensé. El ego de mi hermano, la obsesión de mi mamá con lo que piensa la gente, la presencia de mi hermana en las redes sociales. Pero debajo de todo eso, la granja, esa tierra, esa historia de 3 hermanos llevando juntos el legado de papá. Dinero y reputación, dije. Les importan más que cualquier persona real. Entonces ahí es donde los golpeas, respondió Elena. Pero hazlo con inteligencia. No publiques el vídeo sin más y comiences una guerra para la que no estás preparada. Primero, averigua exactamente qué te deben. Fue entonces cuando abrí una carpeta que no me había permitido mirar en años. Viejos documentos legales, correos electrónicos del abogado que había manejado el patrimonio de mi padre. Mi papá había amado esa granja, pero también le había encantado fingir que todo era justo cuando no lo era. El testamento decía que la propiedad se dividiría entre los 3. Pero cuando quedé embarazada de Luna y me negué a casarme con su padre solo para arreglar mi imagen, mi mamá me convenció de firmar unos papeles, para que fuera más fácil gestionar las cosas mientras tú organizas tu vida. Los había firmado en la mesa de la cocina, con un bolígrafo en una mano y un monitor de bebé en la otra. En ese entonces, confiaba en ella. En ese entonces, todavía creía que la familia significaba protección. Ahora, leyendo esos documentos escaneados, vi exactamente lo que había hecho. Había cedido el control de mi parte temporalmente, excepto que la palabra temporalmente no aparecía por ninguna parte. El control había sido reasignado a perpetuidad a mi hermano como administrador principal, con mi mamá como cofirmante. Mi nombre era apenas una nota al pie. Tenías 24 años, dijo Elena cuando le envié capturas de pantalla. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. La ira me palpitaba detrás de los ojos. Me robaron mi herencia y luego me arrojaron bolsas de basura por aparecer en la casa que ayudó a pagar toda esa imagen. Entonces, contraatacas de 2 maneras, dijo ella. Legal y socialmente. Busca un abogado. Y cuando sea el momento adecuado, deja que la gente vea cómo es su Navidad perfecta detrás de escena. Ese pensamiento me asustó. Publicar esto significaría exponer mi propia humillación también. Pero luego me hice la pregunta que había evitado durante años, si sigo protegiendo su reputación, ¿quién protege a mi hija? Encontré a un abogado local especializado en derecho de familia y propiedad y le envié un correo electrónico, con el asunto, urgente, posible coerción y fraude en documentos de herencia. Adjunté los archivos. Luego, con el corazón latiéndome con fuerza, abrí una cuenta en blanco en las redes sociales con un nombre de usuario que no usaba nuestro apellido. Subí un fotograma del vídeo, solo las bolsas de basura a mis pies, sin rostros todavía, y escribí: cada familia tiene una historia que no cuenta en las postales de Navidad. A veces, eres tú esa historia, contada por las personas que se supone que más te quieren. Sí, a mí también. Espera a oír lo que mi familia dijo cuando aparecí en Navidad con mi hija. No le di a publicar. Todavía no. En su lugar, lo guardé en borradores. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba del momento oportuno. No iba a hacer estallar su marca con un grito. Iba a desmantelarla pieza por pieza. De la misma manera que ellos desmantelaron mi confianza durante años. Y la próxima temporada navideña, cuando su negocio más importaba, iban a aprender exactamente lo que se sentía estar en el lado equivocado de la familia. 6 meses después, el calor del verano horneaba el pueblo al que había jurado que nunca volvería. Pero allí estaba, a 2 calles de la plaza principal, firmando un contrato de arrendamiento para un pequeño y destartalado local comercial. ¿Estás segura de que quiere esto?, preguntó el propietario, mirando a Luna mientras coloreaba tranquilamente en una mesa en la esquina. Necesita mucho trabajo. Nosotras también, dije con una media sonrisa. Nos las arreglaremos. Había conseguido un trabajo que podía hacer de forma remota para una empresa de marketing en la ciudad.
Y entre eso y algunos ahorros, podía pagar el alquiler si era cuidadosa. En papel, era solo una oficina. En mi cabeza, era el centro de mando para la guerra silenciosa que estaba a punto de librar. Mi abogado, Marcos, había respondido a mi correo electrónico con palabras contundentes. Tiene un caso, pero llevará tiempo. Jugarán sucio. ¿Está preparada para eso? Lo estaba. Estaba más preparada para eso que para otra Navidad fingiendo que todo estaba bien. Él había comenzado a investigar los documentos de la propiedad, los registros fiscales, la forma en que Javier había utilizado la granja como garantía para préstamos para expandir la experiencia, paseos en heno, puestos de chocolate caliente, zonas de fotos instagrameables. Todo eso costaba dinero. Todo dependía de la historia del amoroso negocio familiar. Al mismo tiempo, mi cuenta anónima comenzó a crecer. Publiqué clips cortos de audio con las palabras borrosas, fragmentos de conversaciones sobre, ya no eres de la familia. Ella es solo un error, superpuestos sobre imágenes de archivo de cenas navideñas y granjas de árboles. Nunca usé nombres. Nunca mostré rostros. Solo conté la verdad como una mujer cuya familia convirtió la Navidad en un arma. La gente inundó los comentarios. A mí también me pasó esto. Mi mamá dijo lo mismo sobre mis hijos. Por favor, dinos qué hiciste. ¿Sabes lo poderoso que se siente la primera vez que extraños no cuestionan tu dolor, sino que asienten y dicen, ¿a mí también? Cada vez que quería dar marcha atrás, abría esa aplicación y leía esos comentarios. Ya no estaba haciendo esto solo por mí. Lo estaba haciendo por cada niño al que llamaron error, y por cada padre que decidió que ese ciclo terminaba con ellos. Mientras tanto, Javier prosperaba en línea. Comenzó un canal para la granja, publicando contenido detrás de escena, hablando de legado y valores familiares. Mi mamá aparecía en los vídeos, todo sonrisas y abrazos cálidos. Mi hermana organizaba sorteos. Yo lo observaba todo desde mi pequeña oficina, con la computadora portátil equilibrada sobre cajas, apretando los dientes. ¿Sabes qué es esto?, dijo Elena por videoconferencia una noche. Es una campaña de relaciones públicas. Están construyendo un escudo. Pero tú también sabes de relaciones públicas, Sofía. Trabajas en marketing. No son los únicos que pueden controlar una historia. Tenía razón. Así que comencé a planificar la fase 2. Si iban a construir su identidad en ser el corazón de la Navidad en este pueblo, entonces yo me convertiría en la voz de todos a quienes la Navidad había herido. Mi oficina se convirtió en un estudio. Compré un micrófono de segunda mano, un aro de luz barato y grabé mi primera historia larga bajo ese seudónimo anónimo. Conté la historia de las bolsas de basura en su totalidad. Sin nombres, sin ubicación, pero cada palabra era verdad. Terminé diciendo, la próxima Navidad, no voy a volver como la chica a la que echan. Voy a volver como la mujer que tiene las pruebas. El vídeo explotó. Vistas, comentarios, dúos de personas compartiendo sus peores recuerdos navideños. Vi cómo subían los números y pensé en mi madre. ¿A quién le importaba más lo que pensaran los vecinos que cómo se sentía su propia hija? ¿Qué haría si los vecinos reconocieran sus palabras en esa historia algún día? Mi abogado llamó 2 semanas después. Encontramos algo interesante, dijo. Su hermano refinanció la propiedad el año pasado. Solicitó un gran préstamo para expandirse, utilizando la granja como garantía. Ha estado haciendo los pagos, pero apenas. Si algo golpea sus ingresos con fuerza durante la temporada navideña, podrían entrar en impago. ¿Lo que significa? Pregunté. Significa que el banco podría estar muy abierto a vender esa deuda, respondió. Y si alguien comprara ese pagaré, esa persona tendría mucho poder sobre lo que sucede con la granja. Mi corazón golpeó contra mis costillas. ¿Está diciendo que podría ser dueña de la deuda de mi familia? Si quiere, dijo, si puede manejar lo que eso conlleva. Pensé en el rostro de mi hermano cuando arrojó esas bolsas de basura. La voz de mi madre llamando a mi hija un recordatorio de mis errores. Mi hermana diciéndole a mi hija que me mirara como un ejemplo de fracaso. Envíeme los números, dije.
Veamos cuánto cuesta dejar de ser la que pueden desechar. Para cuando las hojas comenzaron a cambiar de color, tenía un plan. Una carpeta llena de documentos y un nudo de miedo y emoción tan apretado en mi estómago que apenas podía distinguirlos. El banco había estado más que dispuesto a hablar. La deuda de la granja era grande, el riesgo era alto, y yo me presenté con un historial de crédito limpio. Un ingreso estable y una cofirmante, Elena, que creía en mí más de lo que mi propia familia jamás lo había hecho. No compramos toda la granja. Compramos el pagaré, la deuda. Lo que pendía sobre la cabeza de mi hermano y que él no tenía idea de que estaba a punto de llevar mi nombre. Entiende que esto no la convierte en la propietaria todavía, me recordó Marcos. Pero si no cumplen con los pagos, tiene opciones antes de la ejecución hipotecaria. Puede renegociar los términos. Puede establecer condiciones. Puede decidir cómo se ve el perdón. Oh, sé exactamente cómo se ve, dije. Una disculpa que mi hija pueda oír. A medida que se acercaba de nuevo la temporada navideña, mi cuenta anónima alcanzó un hito. Cientos de miles de seguidores. La gente me enviaba mensajes pidiendo la segunda parte, la tercera parte, rogándome que les contara qué pasó cuando volví. Todavía no había vuelto. Había estado construyendo todo para que, cuando lo hiciera, no entrara como la chica sin nada. Entraría como la mujer que sostenía lo único que ellos respetaban, el poder. Una noche, estaba sentada en la mesa de la cocina de nuestro pequeño apartamento alquilado, con Luna haciendo la tarea a mi lado. Mamá, dijo de repente. ¿Vamos a volver a la granja de Navidad este año? Mi bolígrafo se congeló sobre el papel. ¿Quieres ir? Pregunté. Ella dudó. La última vez fue mala, pero... Jugueteó con su lápiz. Siguen siendo mi abuela, mi tío y mi tía, ¿verdad? Tragué saliva. ¿Cómo le explicas a una niña que la familia a veces son las personas a las que tienes que poner detrás de una cerca para mantener tu corazón a salvo? Son nuestros parientes, dije con cuidado. Pero la familia se trata de cómo te trata la gente, no solo de la sangre. Entonces, si se disculpan, ¿pueden volver a ser familia? Preguntó. Quizás, dije honestamente. Pero esta vez, nosotros decidimos que está bien y que no. No ellos. Ella asintió lentamente, procesando. ¿Se disculparán? Preguntó. Si quieren conservar su preciosa Navidad, pensé. En voz alta, solo dije. Ya veremos. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, recibí un correo electrónico automático. Evento de lanzamiento de la temporada de la Granja de Navidad Rivera. Únase a nosotros en nuestro mejor año. Resoplé. ¿Mejor año? No tenían ni idea. Compré 2 entradas. La mañana del evento, vestí a Luna con su abrigo más cálido y su gorro de punto y me puse mi propia chaqueta, con las manos temblando mientras subía la cremallera. Mi teléfono vibró. Era Marcos. Todo está en su lugar, dijo. Está al día con el pagaré. Técnicamente, ellos están al corriente por ahora, pero usted tiene todo el derecho de visitar la propiedad y de solicitar una reunión como titular de su deuda. ¿Y si me arrojan bolsas de basura de nuevo? Pregunté secamente. Entonces adelantamos el cronograma, dijo. Pero recuerde, su objetivo no es destruir la Tierra. Es restablecer el equilibrio. Luego, Elena me envió un mensaje de texto. Tú puedes. Recuerda, no vas como la hija rota. Vas como la mujer que tiene el poder. Camina como si lo supieras. En la granja, los coches se alineaban en el camino. La música salía de los altavoces y los niños corrían riendo con tazas de chocolate caliente. Se veía exactamente como en sus vídeos. Perfecto, mágico, cálido. Se me oprimió el pecho. Todos mis peores recuerdos estaban envueltos en luces parpadeantes y falsa alegría. Mientras nos acercábamos a la entrada, mi hermano estaba allí con su chaqueta con el logo, saludando a los invitados, sonriendo para las selfies. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Tienes que estar bromeando, murmuró. ¿De verdad volviste?
Mi madre flotaba a unos pasos detrás de él, su rostro perdiendo color. Mi hermana, de pie cerca del puesto de cacao, bajó su teléfono a mitad de una historia de Instagram. Por un segundo, nadie se movió. Entonces sonreí. No la sonrisa temblorosa y desesperada que solía tener cerca de ellos, sino una sonrisa tranquila y deliberada. Compramos entradas como todos los demás, dije. Estamos aquí para disfrutar de la granja. Javier se acercó, bajando la voz. Te dijimos el año pasado que no eres bienvenida aquí. No voy a montar este drama de nuevo. Qué gracioso, dije en voz baja. Porque tu granja es muy bienvenida en mi cartera de inversiones. La confusión cruzó su rostro. ¿De qué estás hablando? Me incliné lo suficiente para que pudiera oler lo poco que le temía. Soy la dueña de tu deuda, Javier. El banco vendió tu pagaré. A mí. La persona que decide cuánto tiempo permanecerá abierto este lugar, me señalé el pecho. Hola. Su mandíbula cayó. Estás mintiendo. Mi madre se apresuró a acercarse. Sofía, ¿a qué estás jugando? No arruines este día. Saqué una carta doblada de mi bolso y se la entregué a Javier. Era una notificación formal de la oficina de Marcos que confirmaba la transferencia del pagaré y me identificaba como la nueva titular. Sus ojos la escanearon y el color se desvaneció de su rostro. Mi madre se la arrebató de la mano y la leyó ella misma. Esto es ridículo, tartamudeó. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué lo harías? Porque el año pasado me arrojaste basura y llamaste a mi hija un error, dije con calma. Y luego usaste el nombre de nuestra familia y el legado de papá para construir este lindo pequeño imperio a mis espaldas mientras me dejabas fuera de todo. Así que decidí que si iba a ser la basura, también podría ser el camión de la basura. Mi hermana, que había estado escuchando a unos metros de distancia, tragó saliva. No puedes simplemente aparecer y amenazarnos frente a los clientes, ¿siseo? Llamaremos a seguridad. No los estoy amenazando, dije. Estoy explicando la nueva realidad. Quieren que su temporada transcurra sin problemas. Quieren esos patrocinios, influencers y segmentos de noticias locales. Genial. Entonces van a hacer una cosa simple primero. Mi madre me fulminó con la mirada. ¿Y qué es eso? Van a pararse frente a mi hija, mirarla a los ojos y disculparse por lo que dijeron la Navidad pasada, respondí. Todos ustedes. Claramente, sin excusas. Y voy a grabarlo. Se podría haber oído caer una aguja de pino. Los labios de mi madre se apretaron en una delgada línea. Estás chantajeando a tu propia familia, susurró. No, dije. Los estoy haciendo responsables. Hay una diferencia. Han estado hablando mal de mí toda mi vida y se salieron con la suya porque yo era una niña asustada que los necesitaba. Ya no los necesito. Pero ustedes necesitan esta granja. Así que decidan qué importa más, su orgullo o su negocio navideño. Javier arrugó la carta en su puño. No hundirías la granja, dijo. Papá amaba este lugar. A Luna le encanta este lugar. La lastimarías a ella también. No tendré que hacerlo, repliqué. Todo lo que tengo que hacer es ajustar sus condiciones de pago, hacer algunas llamadas. Tal vez informar cortésmente a sus patrocinadores que la familia Joulsem a la que respaldan le gritó, no eres de la familia a una niña de 7 años y le arrojó basura a su mamá. No tendré que lastimarlos. Su propio comportamiento lo hará por ustedes. Mi hermana dio un paso adelante, sus ojos mirando nerviosamente a la gente que pasaba a nuestro lado, ajena a la tensión. Podemos hablar de esto en privado, dijo rápidamente. Estás montando una escena. El año pasado, ustedes montaron una escena, le recordé. Usaron mi humillación como entretenimiento para su cena navideña. Esta vez, les estoy dando privacidad porque solo estoy pidiendo una disculpa privada. Pero si dicen que no, levanté mi teléfono ligeramente, entonces lo hago público. Y créeme, el mundo está mucho más interesado en esta historia de lo que crees. Ella palideció. Había visto la cuenta anónima.
Pude verlo por el destello de reconocimiento en su rostro. Simplemente no se había dado cuenta de que la mujer cuya familia convirtió la Navidad en un arma era yo. Mi madre se irguió en toda su altura, de la misma manera que lo hacía cuando solía sermonearme de adolescente. «Estás siendo cruel», dijo. «Estás usando a tu hija como un arma». «Tú ya lo hiciste», dije en voz baja. «Cuando la llamaste un error en su cara». «Yo solo me estoy asegurando de que si alguna vez ve esa grabación algún día, también tendrá esta». ¿El día que eligieron ser mejores, o no? Me volví hacia Luna, que había estado de pie en silencio a mi lado, con los ojos moviéndose entre nosotros. «Cariño», dije suavemente. «¿Recuerdas lo que dijeron la abuela y el tío el año pasado?» Ella asintió lentamente. «Dijeron que no pertenecíamos», susurró. «Y que yo era mala». Mi corazón se partió, pero mantuve mi voz firme. «Hoy, van a arreglar eso, o nos vamos a ir para no volver nunca, y van a perder este lugar por sus propias decisiones». Miré de nuevo a mi madre. Última oportunidad. Se disculpan clara y sinceramente con ella. Admiten que se equivocaron y luego hablamos sobre cómo será el futuro de esta granja para todos nosotros. O siguen fingiendo que no han hecho nada malo, y yo dejo de fingir que son gente decente. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Por un segundo, no vi a la mujer que me había inculcado la vergüenza durante años, sino a alguien acorralada por la misma imagen que había construido. Le importaba desesperadamente ser vista como buena. «Está bien», dijo con voz ahogada. «Está bien, hablaremos con ella». Nos apartamos a un lado, cerca de una fila de árboles donde la música era más baja. Presioné grabar en mi teléfono y lo sostuve bajo pero firme. Mi madre se arrodilló torpemente, como si el suelo pudiera morderla, y miró a Luna. «Lo siento», dijo, las palabras claramente extrañas en su boca. «Lo que dije el año pasado estuvo mal. No eres un error. Eres mi nieta. Perteneces aquí tanto como cualquiera». Javier se aclaró la garganta, moviéndose de un pie a otro. «Sí», murmuró. «No debí haber dicho que no eres de la familia. Estuvo mal. Estaba enojado con tu mamá y me desquité contigo. Lo siento». «Y yo no debí haber dicho lo que dije tampoco», agregó mi hermana. «Intentaba ser graciosa». «No lo fue». «Lo siento». Luna los miró, luego a mí. «¿Lo dicen en serio?», preguntó con una vocecita. Mi madre dudó, luego asintió. «Sí», dijo, y por una vez, creí que al menos quería decirlo en serio. Detuve la grabación y guardé el teléfono en mi bolsillo. «Buen comienzo», dije. «Pero una disculpa es el primer paso, no la meta». Javier frunció el ceño. «¿Qué más quieres?». «Consecuencias», dije sin rodeos. «No pueden tratarme como basura durante años y luego actuar como si un simple «lo siento» borrara todo. Esto es lo que va a pasar. Van a firmar un acuerdo legal reconociendo que fui coaccionada para ceder el control de mi parte de la granja. Van a restituirme como socia igualitaria con derecho a voto. Van a destinar un porcentaje de las ganancias de esta temporada a un fondo a nombre de Luna para su futuro. Y si alguna vez vuelven a hablar de ella como lo hicieron el año pasado, haré público todo. Nombres, rostros, grabaciones, documentos, y no me detendré hasta que cada patrocinador, cliente y estación de noticias local sepa exactamente con quién están tratando». Mi hermano maldijo por lo bajo. «¿Estás loca?». «No», dije. «Estoy harta de ser su chivo expiatorio. Si quieren conservar este lugar, van a aprender lo que se siente la verdadera responsabilidad». Marcos ya había redactado los documentos. Todo lo que tenían que hacer era firmar. Mi madre miró las líneas, las cláusulas, las consecuencias detalladas en blanco y negro. «Te lo estás llevando todo», susurró. «No», respondí. «Solo estoy recuperando lo que era mío». «¿El resto?». Me encogí de hombros. «El resto es la factura por todos esos años que pensaron que nunca me defendería». Firmaron. Por supuesto que lo hicieron. El orgullo es ruidoso, pero el miedo es más fuerte.
Especialmente cuando huele a ejecución hipotecaria y escándalo público. Nos reunimos en la estrecha oficina de la granja, lejos de los clientes y los villancicos, mientras Luna bebía chocolate caliente afuera con Elena, que había venido para dar apoyo moral. La mano de mi madre temblaba mientras ponía la pluma sobre el papel. La mandíbula de Javier estaba tan apretada que podía oír sus dientes rechinar. Mi hermana evitó mi mirada por completo. Ahí tienes, dijo mi madre bruscamente, deslizando los documentos hacia Marcos. ¿Es suficiente sangre para ti? Esto no es sangre, dije. Es tinta. Y para que conste, si me hubieran tratado a mí y a mi hija con un respeto básico, no estaríamos aquí. Marcos recogió los archivos, satisfecho. Felicidades, me dijo. Ahora es copropietaria en igualdad de condiciones de la granja de Navidad Rivera con autoridad para tomar decisiones. Las palabras me inundaron. Todas las noches que había pasado en vela pensando que no tenía poder, que estaba permanentemente atrapada en el papel que me habían asignado. El fracaso, la carga, el error. Ahora era la persona que podía decidir si este lugar sobrevivía. Afuera, el cielo se oscureció y las luces de Navidad parpadearon. Salí de la oficina al aire fresco, sintiendo el peso de las llaves en mi bolsillo. No solo de la oficina, sino de mi propia narrativa. Luna corrió hacia mí, con las mejillas sonrosadas por el frío. ¿Estamos bien?, preguntó. Estamos mejor que bien, dije. Ya no somos solo visitantes. Somos propietarias. Sus ojos se abrieron de par en par. Como que esto es nuestro. Una parte, dije. La suficiente como para que nadie pueda volver a decirnos que no pertenecemos aquí. Ella sonrió, luego frunció el ceño un poco. ¿Eso significa que los perdonamos? Esa pregunta quedó en el espacio entre nosotros, pesada y complicada. Dentro de la oficina, mi madre y mis hermanos probablemente ya estaban reescribiendo la historia en sus cabezas. Como los había forzado, cuán desagradecida era, como ellos eran las verdaderas víctimas. La gente como ellos nunca renuncia a una vida de excusas en una tarde. El perdón es un proceso, dije lentamente. ¿Sabes cómo aprendimos a defendernos este año? Ellos también tienen que aprender sus propias lecciones. No voy a olvidar lo que hicieron. No voy a fingir que no dolió, pero me voy a asegurar de que nunca nos vuelva a pasar a nosotros ni a nadie más aquí. Durante las siguientes semanas, usé mi nueva autoridad. Cambié las políticas. No más pagos en negro para los trabajadores de temporada. No más descuentos familiares para parientes que trataban a los empleados como sirvientes. Iniciamos un programa llamado Nadie pasa la Navidad solo, regalando árboles y entradas a familias de acogida, padres solteros y personas distanciadas de sus familiares. Cada vez que mi madre se quejaba de que arruinaba la exclusividad, le recordaba que la exclusividad fue lo que casi me arruinó a mí. En línea, mi cuenta anónima finalmente contó la historia completa. Esta vez, publiqué el vídeo, con los rostros borrosos, las voces distorsionadas, pero las palabras resonando claras. Lo seguí con un segundo vídeo donde me senté en mi pequeña oficina, sin desenfoques, sin filtros, con mi nombre en la pantalla. Hola, soy Sofía. Soy la chica de la historia de las bolsas de basura. Y el año pasado, mi familia dijo que mi hija y yo no pertenecíamos a la Navidad. Este año, soy dueña de una parte de su negocio navideño. Esto es lo que pasa cuando dejas de rogar por un asiento en la mesa y construyes tu propia silla. La respuesta fue abrumadora. La gente no solo miraba. Compartían, hacían dúos, comentaban, lloraban. Algunos reconocieron la granja en el fondo. De todos modos, los rumores comenzaron en el pueblo. Escuché que mi mamá estaba mortificada. Escuché que mi hermano estaba furioso de que la gente supiera que me había arrojado basura. Escuché que mi hermana estaba luchando por cambiar su presencia en línea hacia la sanación y el crecimiento. No era mi problema. La única opinión que me importaba era la de la niña que ahora caminaba por esa granja con la cabeza en alto. En Nochebuena, mientras los últimos clientes se iban y la nieve comenzaba a caer en copos perezosos, me paré al borde de la propiedad, mirando las luces brillar suavemente contra la oscuridad. Mi madre se acercó,
envuelta en su grueso abrigo, luciendo más vieja de lo que recordaba. «Has cambiado este lugar», dijo en voz baja. «Quizás», respondí. «O quizás simplemente dejé de permitir que me cambiara a mí». Ella dudó. «No sé cómo arreglar todo esto», admitió. «No sé cómo deshacer lo que te hice». «No puedes», dije. «No puedes. Solo puedes decidir quién vas a ser ahora. Por mí, por Luna, por ti misma». Ella asintió lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Me odias?», preguntó. Pensé en la chica que solía ser. La que se habría apresurado a tranquilizarla, a hacerla sentir mejor por el dolor que había causado. Esa chica se había ido. «No te odio», dije. «Simplemente, por fin me quiero más a mí misma y a mi hija que lo que me importa intentar hacerte feliz a ti». Nos quedamos en silencio por un momento, viendo a Luna perseguir copos de nieve con otros niños entre los árboles. «¿Te quedarás?», preguntó mi madre. «¿Seguirás trabajando aquí con nosotros?». La miré. «Por ahora», dije. «Porque este lugar puede hacer cosas buenas por la gente si lo dejamos. Pero no estoy atada aquí. Si vuelves a ser quien eras el año pasado, me iré y me llevaré mi parte conmigo. Necesitas entender eso». Ella asintió de nuevo. Por una vez, no discutió. Eso era suficiente por esta noche. Más tarde, de camino a casa, Luna apoyó la cabeza en la ventana y suspiró feliz. «Se sintió diferente este año», dijo. «Como si de verdad perteneciéramos». Sonreí. «Así fue», repliqué. «Porque nosotros lo decidimos». ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta de que las personas que más te hirieron solo tenían poder, porque creías en la versión que ellos tenían de ti? La noche que mi hermano me arrojó esas bolsas de basura a los pies, pensaron que estaban escribiendo el capítulo final de mi historia. Una historia donde yo seguía siendo la fracasada, la extraña, el error. En cambio, esa noche se convirtió en mi historia de origen. La noche en que salí de la mano de mi hija y me prometí a mí misma que nunca más dejaría que nadie nos tratara como basura. Nunca olvidé esa noche. Y me aseguré de que ellos tampoco lo hicieran nunca. Así que dime, si tu familia te tratara como la mía me trató a mí, ¿te quedarías y reconstruirías con límites? ¿O quemarías el puente y te alejarías para siempre?